Hola profe, mi nombre es Ensley Acevedo y yo le voy a hablar sobre la radioayuda NDB y ADF. Como sabemos, se entiende por radioayuda al conjunto de señales radioeléctricas generalmente generadas en instalaciones terrestres que son recibidas a bordo, lo cual permite el guiado de la aeronave. Ahora bien, existen varios tipos de radioayuda y una de esas es el radiofaro no direccional NDB, o por sus siglas en inglés Non-Directional Beacon. Este es una de las radioayudas más antiguas para la navegación instaladas en tierra que existe, por lo tanto es una de las más sencillas de operar. Está compuesto por un transmisor de frecuencia media que transmite de forma permanente señales de identificación en código Morse, lo que permite conocer el ángulo que forma con el eje del avión la línea recta que lo une a dicho faro. Esto es gracias al radiogoniómetro, el cual es un instrumento en la aeronave que le permite captar las señales de movimiento de una antena. Por otro lado, el NDB opera en una serie de frecuencias que van desde los 190 kHz hasta los 1750 kHz, encontrándose respectivamente dentro de las bandas de frecuencia Low Frequency y Medium Frequency. Ahora, con respecto a sus características, en primer lugar está que transmiten en código Morse. Esto es a través de un identificador a bordo de la aeronave en el que se escucha una señal de punto, raya, raya, punto. Para descifrar esto se utiliza una carta de navegación en donde aparece el símbolo de radioayuda, la frecuencia en que opera y la señal en código Morse, la cual el piloto tiene que escuchar e interpretar, ya que es lo que le va a indicar si es la radioayuda en que él tiene la frecuencia. Otra de sus características son las propiedades del NDB que permiten únicamente identificar dónde está la estación. Con respecto a sus tipos se encuentra el Compass Locator. Se define así ya que está asociado a un sistema ILS y por lo general están ubicados en los marcadores externos, medios o internos del ILS. En este tipo la potencia es inferior a 25 watts y tiene un alcance menor de 15 millas. En segundo lugar está el HM. En este su potencia es inferior a 50 watts y tiene un alcance inferior a las 25 millas. En tercer lugar está el H. Su potencia va desde los 50 a los 1999 watts con un alcance a partir de las 50 millas. Y por último está el HH, el cual es uno de los más avanzados, ya que posee una potencia que parte desde los 2000 watts con un alcance que parte de las 75 millas. Este normalmente se usa en rutas extensas sobre el mar. Es importante destacar que solamente se le llama Compass Locator cuando el NDB está asociado a un sistema ILS. Ahora, con respecto a su alcance, este dependerá de la potencia radiada, la superficie donde se propague, la hora del día y la refracción de obstáculos. Con el punto de la recepción e indicación del NDB, esto va a depender de cada aeronave. El receptor del NDB se compone por una antena tipo lazo y una antena direccional, un receptor, un panel de selector de frecuencia y un ADF. Ahora, su teoría operativa. El NDB es un emisor cuya potencia depende del uso al que se destina y que emite en todas direcciones. Esto es lo que lo hace omnidireccional, ya que sus direcciones van de los 360 grados. Este equipo transmisor de radio emite ondas electromagnéticas que son producidas por un oscilador, la cual son enviadas a un amplificador donde se aumenta la amplitud de las mismas. Seguido pasan al modulador donde se modula tanto la amplitud como la frecuencia de las ondas portadoras. Por último, las señales son llevadas a un amplificador de potencia donde se aumentan aún más hasta conseguir el nivel adecuado para que se transmitan. Ahora, con respecto a sus ventajas y desventajas, una de las ventajas es que sigue la curvatura de la Tierra y que puede sobrepasar obstáculos, pero alguna de sus desventajas es que es susceptible a interferencias debido a descargas eléctricas, debido a la precipitación estáctica, debido al efecto noche, debido a la superficie de propagación y por último a la refracción en obstáculos y a la superficie, lo cual le quitan la potencia. Esto es debido a que cuando la onda se transmite pueden haber diferentes obstáculos, lo cual va haciendo que poco a poco pierda la potencia de la señal emitida.
Por otra parte está el buscador automático de dirección ADF, o por sus siglas en inglés Automatic Direction Finder, el cual es un equipo a bordo de la aeronave que permite navegar utilizando NVDs. Este da información sobre el rumbo y opera en un rango de frecuencia que va desde los 190 kHz hasta los 1750 kHz. También es llamado radiogoniómetro automático, ya que el piloto, al colocar la estación del ADF, automáticamente el equipo lo posiciona en la antena de la aeronave. Seguido de esto está compuesto por dos señales de antena, las cuales son la antena Sense y la antena LOB. El instrumento montado en el panel de radio para sintonizar la frecuencia. Con respecto a los tipos de ADF, existen tres, los cuales son el de carátula fija, RBI, que se compone por la carátula fija, la cual es una representación de la Rosa de los Vientos, el avión de referencia, que se encuentra en todo el medio, el cual da referencia a la posición rotativa de la aeronave y su rumbo, y por último se encuentra la aguja. Este tipo de ADF indica los ángulos relativos únicamente. Es importante saber que el 0 representa el rumbo actual de la aeronave y este tipo de instrumentos se debe usar en conjunto con el indicador de dirección. En segundo lugar está la carátula ajustable. Este se compone al igual que al de carátula fija. La única diferencia es que la carátula es ajustable y se le agrega el selector de rumbo. Este tipo de ADF se utiliza de manera que se selecciona con el selector HDG el rumbo, mostrando el indicador de dirección RMI, el indicador de dirección. En tercer lugar está el tipo RMI, Radio Magnetic Indicated, el cual está compuesto por un giróscopo direccional, una aguja ADF y una aguja Bohr. Este opera de manera que el giróscopo incorporado se mueve automáticamente según el rumbo actual, y algo importante es que este también funciona con señales Bohr. Con respecto a su sistema operativo, por medio de señales captadas por las antenas del equipo, se determina la posición relativa de la aeronave con respecto a la estación, y el instrumento apunta únicamente hacia la estación. Una de las antenas es la antena Sense o la antena fija. Esta recibe las señales no direccional, mientras que la segunda antena, que es la antena LOB o la antena rotatoria, recibe las señales bidireccionales. Esto, al captar las dos señales, el radioreceptor las procesa, dando como resultado la eliminación de la ambigüedad y por lo tanto genera una sola dirección. Ahora, ¿qué es la ubicación de la antena transmisora? Algunos errores del ADF que son importantes conocer es que durante los virajes ocurre algo llamado ADF Deep Error. Esto es cuando se pierde la precisión de la señal momentáneamente en un viraje, debido a que la antena LOB siempre está alineada hacia el horizonte. Otra de sus errores es que cuando se vuela cerca de la estación, la señal es muy sensible y se dificulta la navegación en áreas montañosas, o la refracción de los obstáculos reduce la fuerza y la precisión de la señal. También es que cerca de las costas la señal tiende a dar indicaciones erróneas debido al cambio de superficie de propagación agua-tierra. Por último, es importante resaltar que las ADF no solo reciben señales de NDB, sino que también de cualquier señal radiodifusora estándar que opere en AM. También es que no es una ayuda para la navegación confiable, debido a que el ADF no muestra ningún indicador de cuando la señal recibida es errónea o falsa. Es por esto que con el paso de los años se fueron implementando nuevos equipos para la navegación más actualizados y precisos, dando como resultado que las radioayudas no direccionales como la NDB no sean tan utilizadas actualmente dentro de las navegaciones aéreas. Gracias. Soy Julián Carrillo y hablaré un poco sobre lo que es el VOR, las frecuencias de sus operaciones, sus características, sus tipos y también sus sistemas complementarios. Para comenzar, ¿qué es un VOR? Por sus siglas en inglés, Very High Frequency Omnidirectional Range, este es un radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia, por su traducción en español, la cual es una radioayuda para la navegación aérea instalada en tierra. Esta emite ondas electromagnéticas omnidireccionales con indicación de azimut en 360 radiales,
La palabra unidireccional significa que va hacia todas las direcciones. Continuando así un poco más con el tema, tenemos lo que son las frecuencias de operación. Según el anexo 10 de la Organización Aeronáutica Civil Internacional OASI, para el uso del VOR es de 108.0 MHz a 11.975 MHz, pero este rango de frecuencia es únicamente decimales pares, ya que los impares están dispuestos para las frecuencias del ILS. Después también tenemos de 11.975 hasta 117.975 MHz, que se pueden utilizar todas las frecuencias, pero estas corresponden a la banda de VHF, que sería el Very High Frequency. Podemos decir que es el Spacewise. El Spacewise va de 30 MHz a 3 GHz. Las ondas Spacewise son ondas directas y pueden atravesar la ionosfera, ya que estas se utilizan también para la comunicación satelital. Igualmente, si no atraviesan la ionosfera, van en línea recta desde el emisor hasta el receptor. Ahora les voy a hablar un poco sobre los tipos de VOR. Aquí en la lámina podemos ver que existe la clase terminal, que va de 1000 a 12.000 pies y su rango es de 25 millas. Esas 25 millas son de radios a partir de la estación. Tenemos el VOR de baja altitud, de 1000 a 18.000 pies y su rango es de 40 millas. Y finalmente tenemos la High Altitude, que tiene diferentes volúmenes de servicio según su altitud y su rango varía según esta. La potencia de una estación VOR es normalmente de 200 watts y esta está diseñada para cumplir los volúmenes del servicio. Continuando así con el tema, tenemos lo que son también las características. En cuanto a las ventajas y las desventajas. Las desventajas podemos ver que no se ven afectadas por fenómenos eléctricos o atmosféricos. También son bastante precisos, tienen un buen alcance y una pérdida de potencia por refracción. En cuanto a las desventajas, en cambio podemos ver que la recepción de la señal depende del principio de Line of Sight, es decir, que si hay obstáculos entre el receptor y el transmisor, la señal no llegará. No siguen la curvatura de la Tierra y algunos ajustes del RPM pueden causar fluctuaciones de la señal. Yo les puedo explicar un poco más a fondo lo que es el principio del Line of Sight. Por lo menos en la lámina podemos ver que no solamente ocurre por la curvatura de la Tierra, sino que también con los obstáculos. En este caso puse un ejemplo con dos montañas. Podemos observar que tenemos el VOR1 y el VOR2. Podemos observar en el avión del medio abajo que nos encontramos en una posición que no recibiremos señal alguna, ya que la línea de división no permite que la señal sobrepase la montaña y llegue a donde está la aeronave. Y como podemos ver también, la curvatura de la Tierra representa un obstáculo para la recepción de los radioayudas. Continuando con lo que son las características del VOR, todos los VOR transmiten su identificativo de 2 a 3 letras en código Morse. Usualmente se utilizan también para las radiodifusiones o los broadcasts de FSS, ATIS, AWACS o ASOS, ya que son bastante útiles. Durante periodos de mantenimiento se transmite la palabra text en código Morse. Continuando con el tema, les voy a explicar cómo funciona el VOR. Básicamente un VOR emite señales de azimut unidireccionales en 360 grados, que son llamados radiales. Podemos ver en la lámina que en la mitad se encuentra la estación VOR y de él salen los radiales. Estos radiales están alineados con el norte magnético, siendo el radial 360 apuntando hacia el norte magnético. Las señales emitidas por la estación son captadas por el equipo a bordo y permiten conocer en qué radial se encuentra la aeronave. Podemos decir que un radial es el rumbo magnético que sale de una estación VOR. Es decir, que teniendo el bord, como se ve en la imagen, en la mitad tenemos el radial en 360, que sale hacia el norte magnético. Tenemos el 090, el 180 y 270. Podemos ver que es independiente del rumbo del avión y solo depende de su posición con respecto al VOR. Es decir, que el rumbo del avión no influye en la posición. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen que una de las aeronaves se encuentra en el radial 053 del VOR, sin embargo lleva un rumbo de 0110. Podemos también ver en otra que se encuentra en el radial 053 y con un rumbo de 180, al igual que otra que también está en el radial de 053 pero con rumbo a 090, es decir, que el rumbo del avión no afecta a la posición.
Bueno, ahora podemos ver los sistemas complementarios a una estación BOR. Las estaciones BOR se pueden asociar con otros sistemas que complementen su uso, como lo es el DME o un TACAM. En este caso, el DME significa Distant Measuring Equipment, es decir, equipo mediador de distancia. Y también tenemos el TACAM, que significa Tactical Air Navigation. Podemos ver en las láminas que tenemos los diferentes tipos de símbolos cartográficos. Para cada uno de estos tenemos el BOR, el BOR-DME y el VORTAC. Continuando así con el tema, podemos definir lo que es el TACAM. El TACAM significa Tactical Air Navigation. Se puede decir que el BOR-DME fue considerado muy impreciso para el uso militar, aunque es bastante preciso en comparación con otros sistemas de navegación. Por lo tanto, se desarrolló el TACAM para el uso militar, y aunque el método de operación del VORTAC es bastante diferente al BOR-DME, el método de navegación es el mismo. O sea, es decir, que un piloto puede navegar igualmente con un VORTAC o un BOR-DME de forma indistinta. Y un VORTAC se comporta igual que un BOR-DME en términos de navegación. Continuando así con el tema, también tenemos lo que es el DME, que significa Distant Measuring Equipment. Se puede decir que este es un equipo mediador de distancia. Este es un equipo que permite conocer la distancia a la estación. Usualmente se usa en conjunto con BOR, y cuando estos están juntos es llamado la estación de BOR-DME. El BOR-DME es la modalidad más utilizada en el mundo de la radioayuda en cuanto a BOR. Ahora bien, tenemos lo que son los equipos BOR. ¿Qué es un equipo BOR? Es el equipo a bordo de la aeronave que permite navegar utilizando BOR. Existen varios tipos. Sin embargo, estos tienen los mismos componentes. En este caso, una antena BOR, un recibidor BOR con su panel de radio respectivo y un instrumento montado en el panel. Existen también diversos tipos de los equipos, y la mayoría tienen ciertos componentes esenciales. Continuando con el tema, podemos definir cómo funcionan estos equipos. Estos equipos funcionan por medio de las señales captadas por la antena BOR. El equipo determina la posición relativa de la aeronave con respecto a un radial, y el instrumento muestra la desviación con respecto a este. Ahora bien, tenemos lo que son los tipos de equipos BOR. Podemos ver en la lámina que la primera imagen es conocida como el instrumento BOR, también es conocida como CDI, OBI y OBS. Le sigue el HSI, que es un indicador de situación horizontal que representa una ventaja operativa frente al BOR. Y finalmente tenemos el EDMI, que básicamente se comporta igual que la navegación ADF, solo que con la señal BOR. Algunos de los equipos BOR y HSI tienen incorporado un equipo ILS. Sin embargo, este no afecta sus funciones para dar el uso del BOR. Ahora les voy a explicar el BOR, o CDI, o IO. Vamos a ver un poco sus componentes. Primero podemos ver que la carátula es ajustable, en este caso tiene inscritos los 360 grados, que corresponde a la rosa de los vientos. También tiene el radial seleccionado, marcado en este caso con el triángulo amarillo. Tenemos en la perilla del OBS, que es el selector, por así decirlo. Tenemos el CDI, indicación de desviación de curso, que es la barra amarilla que está en la lámina. Y tenemos el indicador de ambigüedad o bandera to o from. También tiene lo que son las escalas de desviación utilizadas del CDI, y finalmente tiene la bandera de NAV. Veamos ahora también cómo luce este instrumento con el ILS incorporado. En este caso tiene prácticamente los mismos componentes, solo que incluye una bandera Gleitloff. Es una escala de desviación, tiene una escala de desviación de Gleitloff. La aguja de Gleitloff, como se puede observar, también consiste básicamente de los mismos componentes, solo que este incluye información sobre la hacienda de planeo Gleitloff utilizado con BOR. El equipo funciona igual que un equipo BOR normal, que no tenga un equipo ILS incorporado, así que no afectará nada la operación. Ahora tenemos el HSI, que es un indicador de situación horizontal, como tenemos en la imagen. Este representa una ventaja operativa,
ya que lo primero que salta a la vista es la carátula la carátula que tiene un giróscopo incorporado. Es decir, que podemos prescindir el uso del indicador de dirección, ya que este nos indica nuestro rumbo. Como se puede ver en la lámina también, este incluye el avión de referencia y el rumbo actual. También tenemos nuevamente el indicador de ambigüedad o la bandera to from, y tenemos el CDI. Tenemos también la escala de desviación de CDI, el selector de curso, el curso seleccionado y también incluye la bandera heading y la bandera NAV. En este caso, la bandera heading nos indicará que el giróscopo no está operando correctamente, es decir, que no está indicando el rumbo correctamente. Ahora podemos ver cómo sería con el ILS incorporado. Básicamente consiste en lo mismo, y acá también se puede apreciar la bandera del NAV y el heading. Aquí lo que influye con el ILS es la escala de desviación del glide slope a cada lado y un indicador de glide slope a cada lado. Básicamente consiste de los mismos componentes de un HSI normal, solo que este tiene la información incorporada del glide slope. Este es utilizado con VOR, pues el equipo funciona igual que un HSI normal. Continuando así, también tenemos lo que es el RMI, que es el indicador de radio magnético. En este caso tenemos el giróscopo direccional, que es la rosa de los vientos con un giróscopo incorporado. Por lo tanto, nos indicará también el rumbo automáticamente. La aguja de ADF y la aguja VOR en este caso también funciona como NDB. Ahora también tenemos lo que es el CDI, que es el indicador de desviación de curso. Este indica la desviación relativa del avión con respecto al radial seleccionado. En este caso, podemos ver en la primera imagen que el radial seleccionado está en 150 y la aguja del CDI está desplazada a la izquierda. Es decir, que nos encontramos a la derecha del radial, o que el radial se encuentra a la izquierda, es relativo. Por lo tanto, en la gráfica podemos ver que nuestra posición está del lado derecho del radial 150, que es el seleccionado. En la segunda imagen, si el CDI se encuentra centrado en 150, significa que estamos sobre el radial de 150. Y si el CDI se encuentra desviado hacia la derecha, pues lógicamente estamos a la izquierda del radial. Es decir, que el radial está a la derecha. Continuando así con el tema, tenemos lo que es la escala de desviación del CDI. En este caso tenemos la imagen del CDI. Cuando se utiliza con VOR, la escala de desviación es de 10 grados cada lado. En este caso podemos ver que de la mitad a la derecha hay 10 radiales y 10 radiales hacia la izquierda. El círculo es la posición relativa del avión, y para saber a cuánto equivale cada punto de la escala de desviación, se puede dividir o debemos dividir 10, que son el número de grados, entre el número de puntos. Hay algunos que tienen menos puntos, que otros. Por lo tanto, es importante saber a cuánto corresponde cada uno, y que en este caso tenemos 5 puntos. Por lo tanto, 10 dividido entre 5 es igual a 2. Es decir, en este caso cada punto equivale a 2 grados o 2 radiales. Como se puede ver en la imagen, si el CDI se encuentra en la escala de 2, significa que estamos 2 radiales desviados, y así sucesivamente con 4, 6, 8 hasta 10, que es el límite. Continuando así, tenemos lo que es el sector from y el sector to. Esta no es más que una particularidad de una estación VOR. Como se puede observar en la imagen, una estación VOR emite los 360 radiales. Voy a utilizar como convención los colores para indicar el mismo tipo de onda. Podemos ver que el 0 grado emite el mismo tipo de onda que el 180 grados, el cual es el contrarradial. Al igual que el 030 grados emite el mismo tipo de onda que el 210 grados. Es decir, que el equipo de VOR va a interpretar los mismos tipos de ondas como iguales. ¿Cómo podemos saber si nos encontramos en el radial 210 o en el 030? Voy a explicar con un ejemplo con el radial 030 y el 210, que en este caso son recíprocos, por lo tanto emiten el mismo tipo de onda. Así como se puede observar en la imagen, el indicador del equipo ya lo tenemos seleccionado en la radial 030 y que está centrado. Así es como sabemos que estamos en el 030. La clave realmente para saber esto es el indicador de ambigüedad,
que es el indicador to y el indicador from. En este caso podemos observar el avión 1, la posición de este avión corresponde a la indicación from y la posición del avión 2 corresponde a la indicación to. Si tenemos la indicación from, es que estamos al lado del radial seleccionado, y si tenemos la indicación to, es que estamos en el lado opuesto del radial seleccionado. Continuando así con el tema, podemos determinar lo que es un radial. A continuación les explicaré los pasos a seguir con un equipo VOR. Lo primero sería centrar el CDI. Si la indicación de from, si la indicación es from, hay que leer el radial arriba, y si la indicación es to, se debe leer el radial de abajo. En el HSI también tenemos que centrar primero el CDI, lo segundo sería la indicación from, si la indicación es from, leer el radial en la punta, y si la indicación es to, podemos leer el radial en la cola. Y por último, y no menos importante, el RMI, que es mucho más sencillo de determinar de un radial, ya que como este se mueve automáticamente, únicamente hay que leer el radial en la cola de la aguja. Bueno, eso fue todo, gracias por su atención.